Netigo Uxana Yanaptapampi, Ukamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanaptapampiwa, Akau Kichawi Uñanist Eñani. Al menos 12 profesionales en salud son sometidos a estudios por posible brote de la variante Delta. Se encienden las alertas por un posible brote de la variante Delta en el Centro Hospitalario de la Seguridad Social del Departamento de Santa Cruz. Ministerio de Salud pide calma y dice que hongo negro no es peligroso. El ente gubernamental garantizó que el paciente fue aislado y recibe atención médica oportuna y explicó que para confirmar o descartar el caso falta el resultado de un cultivo que será conocido el próximo 3 de agosto. Juan Corchado ratifica que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos. El informe de la Universidad de Salamanca sobre los resultados de las elecciones de 2019 consignó el que emitió entonces la Organización de Estados Americanos. Incluso encontró más anomalías que sin embargo no tuvieron como consecuencia la manipulación de datos. Cívicos cruceños solicitan a la OEA que se pronuncie sobre su informe de 2019. El Comité Pro Santa Cruz pide que un representante se aproxime a la Fiscalía para recordarles que su auditoría tuvo un carácter vinculante. Justicia desdobla el caso de supuesto golpe y desarrolla 2 procesos en juzgados diferentes. El caso denominado golpe de Estado deriva en 2 investigaciones por tipos penales distintos. En un proceso se investigan los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, enmarcados en la ley anticorrupción, pasaron a otro juzgado. Policía golpea a su concubina embarazada y a su hijastra de 4 años. El hecho se habría producido en la zona de Achachicala cuando la mujer de 27 años le reclamó al hombre por llegar a casa en estado de ebriedad. Askiro kibanay kuya kana kamay kutin peruntas niya na kaluana yati una kampi kut ang kasine wala askiro kumale kampi yati una ka unya kiptanya kumari kama may kutimpi akaluana ko kichiwa kalhatanya ni kunihan ta kayu kamari kama ang kaha marikana kana yati una kabampe ko kichawi kalhatasina. El 20 de marzo del 2013. Kaisa Japón ang kaha marikano kampi wa COVID-19 usok nyang kachaw na kung ganchay kung naiman ang oltaw na kano kampi sa ka askiw kichaw na utkatapat ka anataw na tukin sa utkarikiw kam ng oltaw ni ka sa sino akamata yeti unika ha utkaraki. Protestas y sentimientos encontrados en Tokio, Japón, ante unos controvertidos Juegos Olímpicos pospuestos un año por la pandemia y sin la presencia de espectadores. Los contagios de COVID-19 se han duplicado en una semana. Japón ha ampliado el estado de emergencia a 4 áreas más, además de Tokio. Con el acceso prohibido al público, los más curiosos se asoman a las rejas a decenas de metros de distancia para captar el recuerdo de unas Olimpiadas en pandemia. Hukampi yeti unika kampi strategi purinya ni Hungría ang kaha marikana kuna kan hap akin China kah ni kiwa ma referendum misitaw itaki wakti asipri ni akhaw ti hakaw to kin kuna imanu inchi unika hayu kamarikan pokaw unika kampi makipanyataki. A kormány úgy döntött,
Víctor Orbán avanza posiciones en lo que él mismo ha calificado de guerra ideológica con la Unión Europea. El Comité Electoral Nacional de Hungría ha aprobado este viernes la lista de preguntas que someterá a referéndum en relación a la controvertida Ley de Protección de la Infancia, una normativa que pone los pelos de punta a la comunidad LGBTI y que ha sido muy criticada desde Bruselas por considerarla discriminatoria. La ley prohíbe que se hable de homosexualidad o transexualidad en las escuelas. Para el nacionalista Orbán, que acumula los contenciosos con Bruselas desde que accedió al cargo en 2010, se trata de proteger los valores cristianos de Hungría frente al liberalismo occidental. Kaisa Peruan kaha markansti terremoto ora khatatibu kan walta una gambi chicken chewe kamarkaru hanaskiu kichawina kaw kamata unyenche suelki. Instantes de pánico en el noroeste de Perú, en la costa del Pacífico, que este viernes ha sido sacudida brutalmente por un terremoto de magnitud 6,1 en la escala abierta de Richter. Ocurrió sobre las 12:10 del mediodía hora local. Por el momento no hay constancia de víctimas mortales, aunque sí de heridos. Esta mujer tuvo que ser rescatada en la ciudad de Piura tras desplomarse parte de la techumbre de su casa. También ha habido daños materiales. Parte de la cornisa de la fachada de la catedral, que tiene 5 siglos, se ha venido abajo. Desde Piura nos llega el testimonio de la profesora Vanessa Ramos. En el centro de Piura han habido muchos accidentes, en especial de las casonas antiguas, que son casonas casi coloniales o virreinales, ¿no? Guardando la calma para esperar qué es lo que puede pasar. El terremoto ha abierto largas grietas en los campos de los alrededores de Piura. La localidad más afectada ha sido Sullana, que se encuentra a más de 1000 kilómetros de Lima, la capital. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Takawi Tuqitqa, ministro de Educación, Pekinjireja, Krinjirekiu, Campesa, Etakirinakar, Waskiniha, Ukichaunak, la cancha Priñapa, Akatecajuñencha, Siwa Taller, Tatauna, Kayukamata, Zapacate Techireja, Yitakayutana Capanas, Kinakauniga, Pocasina, Aski Ukichaunak, la cancheña Pataki. En un taller para el uso de los recursos y componentes que hemos diseñado para la recuperación del derecho a la educación. Hablamos del uso didáctico de los textos de aprendizaje, de las teleclases, las radioclases y también la plataforma Educa Bolivia. Entonces este taller va a fortalecer en cascada, es decir, este es un taller que sirve para que directores distritales de educación, directoras, tomen
mayor conocimiento sobre el uso de estos recursos y puedan replicar con directoras y directores de unidades educativas y de ese modo podamos coadyuvar a la recuperación del derecho a la educación. Entonces, es un taller que se está realizando no solamente en La Paz, sino en todo el país. Pero no vamos a retornar de manera general todos a las clases presenciales, sino lo estamos haciendo de manera gradual. Un poquito más del 28% de unidades educativas ha retornado a clases presenciales. Siti Unigambi, Sarandi Gibuniani, maestro Quit Altupata Maricana, que desayuno escolar, el octavo y toquet, concejala la noca, Perinchirek Mayrekiu, alcaldesa, Marquil Piriru, ma informe uña ingeniería pública, Marijamas, Utayasini, Colcapnaca única, para detectar como la Tacpacho, uña incha única, Patsasino Kamata, Mayreki. Estamos verificando presupuestos y ejecución. Esta unidad educativa, según el informe de las directoras, como también del cuerpo de ejecutivos de la unidad escolar, manifiestan que no hay ni mantenimiento ni la dotación de material de bioseguridad y como verán no tenemos estudiantes, no están pasando clases. Sin embargo, hoy sorpresivamente llegó un camión y desde ayer se dice que están distribuyendo alimentos complementarios. Hemos conversado con el responsable de esta distribución que depende de la Dirección de Educación, pero no supo explicar porque él manifiesta que su único trabajo es distribuir. Acá los directores y como también los dirigentes de juntas escolares no han recibido ese alimento complementario porque no sabe con qué presupuesto está llegando, además que no hay estudiantes, cómo se va a distribuir estos alimentos, que ayer además han dejado otro lote sin consentimiento ni conocimiento de la dirigencia ni de los y de las directoras. Hablan de una notificación que se había hecho a la Distrital de Educación, pero aquí lo que prevalece es la desinformación. Ugampi itu Unigampi Sarandi Gibuniani Altupata Markat Pacha alcaldesa Kinchira kiwa COVID-19 usutukitu Gampi sa Julio Paksinha Pasiri Julio Paksinha Hilhat Toy Chispana ya siwa 10% ayukaru kamagipala kahaniwa aski ganwal una karakiti hanir kunyancheki su Gampi sa ka takihaniwa Virgen del Carmen Punchawer ganwal una kapawaikit sa sino kama tu bajanenchira. Quiero ser muy empática respecto a la locución del seres del alto, ¿no? Presumiblemente podrían ser resultados del crecimiento del alto del 30%, del 10% por la entrada. Primero que se pongan de acuerdo con el Ministerio de Salud y solamente manejan un dato, porque el CEDES te maneja un dato y el Ministerio te maneja otro dato. Y si hablamos de un crecimiento, si es 60 personas positivas de un 10%, nunca en el alto se ha llegado a 600 casos que tendría que dar el 100%. Así que yo les pido al CEDES, a la gobernación, que sean más, que tengan por lo menos la dignidad de decir la verdad, ¿no? Y que no sean hipócritas. Porque no solamente en el Alto se ha llevado una entrada, se ha llevado en los diferentes municipios del departamento de La Paz. Es normal ahora que estén llevando sus entradas. Y más bien ahí deberían de ir a hacer sus inspecciones para que cumplan con todos los protocolos. Porque la ciudad del Alto cumplió con todos los protocolos en hacer sus pruebas antígeno nasales y pedir como requisito las vacunas. Así que nosotros el día martes estamos concluyendo con las pruebas antígeno nasales en todos los folcloristas que ellos, que han participado en esta entrada, para poder demostrar que no ha sido causa de la entrada el crecimiento dicen que del COVID, ¿no? Bueno, ellos ya tienen su cronograma, algunos están variando, otros ya tienen su segunda vacuna, otros están para el mes de agosto, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos el tema del certificado de la vacuna, otros ya habían hecho sus vacunas hace un mes atrás. Ugampi tu Unigampi, Sarandi Gibuniani Altupata Markat Uñakiptasina, mi barrio seguro Campiwa, Kaisa Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Uxanquine Castica Yasuya Palaki, Ugampi, Seca Toquina, Japurta, Guayapan, Kaisa Zona, 2 de octubre Toquina, Aka Toquina, Operativos Ñequepuer, Casina, Kim Satun, que Gila Marcachine, Carucatunta, Guayapan, Cascuneiman, Nolta, una Gisa Repchispana, Sasino Camata y Atia Palaki. Ha realizado hoy en horas de la madrugada, hasta las 4 de la mañana, un operativo dando cumplimiento al plan de operaciones Mi Barrio Seguro por una Bolivia Mejor. En ese sentido, como resultados de este operativo, tenemos 30 personas arrestadas, de las cuales 27 son varones y 3 mujeres. En ese entendido, en la requisa personal de algunos de ellos se ha podido colectar una serie de elementos consistentes en cuerdas, elementos constrictores que en este momento estamos exhibiendo. Asimismo, en un grupo de ellos se ha podido colectar elementos punzocortantes, situación que es aprovechada por estas personas malvivientes
malentretenidos que se dedican a atracar a las personas que se trasladan a su domicilio o están circulando por la zona 12 de octubre. En ese sentido, este grupo de personas aprovecha la oscuridad para identificar a sus víctimas ocasionales. En tal sentido, es de que la policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto, ha realizado estos operativos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Unigampe, Maquipaqui Poniñani, Ugampe, sa Pasiri, jueves, como la que viene, Soroja Pasuyuca y sa Gobierno Municipal, Sica Marcanaja, Congreso Nacional de la Quinoa, Sutini, Hacha Tanta Chau, Catoquina Jamarquilpina, Cabuña que Poya, Jupa, Chitoquit, Kunhamsa, y la Cabuña la Canchesta, Pachucana, como la Kipita Casta, Manca, Paita, Única Suñancha, Suarquinoa, Jupa, Chitoquita, Camato, Casque, Uquichahueja, con Canchia Suerque. Saludo cordial por parte del alcalde municipal de Sicacica, Edwin Callisaya. Mucho tiempo he sido orureño y mucho tiempo también casi me atrapan para ser yerno de Oruro. Pero bueno. Plantear y promover la ley general de la quinoa, mis hermanos. Uno de nuestros objetivos fundamentales tiene que ver con eso, con el precio justo de la quinoa, con el precio justo que nuestros productores producen. Al mismo tiempo, mi hermano ministro, mis hermanas senadoras y diputadas, compañeros y compañeras, tiene que ver con el objetivo de plantear la creación del viceministerio de la quinoa. Por justicia, mis hermanos, corresponde la creación de este viceministerio. Por eso de aquí a 10, 20 años van a recordar este momento histórico, estimados hermanos. Allá el quinto Congreso de los Productores de Quinoa. Allá el departamento de Oruro. Allá los hermanos de Potosí. Allá el departamento de La Paz. Allá el departamento de Oruro. Allá en el departamento de Potosí. Muchas gracias. A nivel internacional, de que la quinoa boliviana
es la única. La quinoa boliviana es la mejor del mundo. Así se produzcan en más de miles y miles de países, no habrá quien pueda igualar a nuestra quinoa boliviana desde la quinoa real del altiplano sur de Bolivia. Pueda posicionarse y podamos manejar el precio de la quinoa nacional e internacional. ¿Cuál alimentúa? Ucatwa chiwasak campesin jamaga, haniwa coronavirus sunka turtante hermanos. Kult asano uka hupanak man asisak ispiñanak pitunak man iritan chiwasanaka ukatan uka usunaka sunka tisut hermanos. Además hay que saber producir la quinoa, no solamente es cualquier fecha. ¿Cuándo producimos, hermanos? Ya en septiembre, ¿no? Sembramos y bueno, ya vamos a ir cosechando de pocos meses también. Es un trabajo arduo, no es fácil, mis queridos hermanos, hermanas. Por eso yo creo que hay que seguir trabajando. Nuestra quinoa casi produce en la mayoría de los departamentos de nuestro país. Por supuesto, La Paz es un grande productor de la quinoa, Oruro, Potosí. La quinoa tenemos que consumir nosotros mismos. Tienen que saber, ya hemos acomodado y han desembolsado más de 222 millones de bolivianos a nivel nacional para que nuestros productores con esos recursos puedan reactivar sus empresas. El chiru chiru me llaman a mí por robar tu corazón. Bailando con la perro mi alma le entrego a la Virgen del Socavón. Al año que viene volveré a bailar por ti. Pero recomendamos a esta generación, a los niños más que todo, que consuman quinoa, preparados de la quinoa, de cañagua, de ajara. Esos son más saludables y naturalmente buenos alimentos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán.
Escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ukamato ayati winigampi hila kuya kanaka jika suai tanak karua kau kicau tuk tewa hareknya hani tuk tekasinha hareknya ni kai sa nelida ideas butik internasional uk sengki nakal paneka hichuru tanak katari wasam jika sirekina kau kicau ina yukamat kama humaneka sadap khasma kuna imana warisuma kaya stata isinakal asiri kaya cementerio general tokani kata sipala kayu kamal kama upaneka sapul hama wasam jika sirekina hayal terkan upaneka rusa askini hama warisuma isinakal lut apkata hila kuya kanak tak pacu kana hichu winika pa kau kicau tuk tewa hayani adu mantiu kut ni das kanuk ampi ya kaya te wini kampi. Al menos 12 profesionales en salud son sometidos a estudios por posible brote de la variante Delta. Se encienden las alertas por un posible brote de la variante Delta en el Centro Hospitalario de la Seguridad Social del Departamento de Santa Cruz. El Ministerio de Salud pide calma y dice que hongo negro no es peligroso. El ente gubernamental garantizó que el paciente fue aislado y recibe atención médica oportuna y explicó que para confirmar o descartar el caso falta el resultado de un cultivo que será conocido el próximo 3 de agosto. Juan Corchado ratifica que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos. El informe de la Universidad de Salamanca sobre los resultados de las elecciones de 2019 consignó el que emitió entonces la Organización de Estados Americanos. Incluso encontró más anomalías que sin embargo no tuvieron como consecuencia la manipulación de datos. Cívicos cruceños solicitan a la OEA que se pronuncie sobre su informe de 2019. El Comité Pro Santa Cruz pide que un representante se aproxime a la Fiscalía para recordarles que su auditoría tuvo un carácter vinculante. Justicia desdobla el caso de supuesto golpe y desarrolla 2 procesos en juzgados diferentes. El caso denominado golpe de Estado derivan 2 investigaciones por tipos penales distintos. En un proceso se investigan los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, enmarcados en la ley anticorrupción, pasaron a otro juzgado. Policía golpea a su concubina embarazada y a su hijastra de 4 años. El hecho se habría producido en la zona de Achachicala cuando la mujer de 27 años le reclamó al hombre por llegar a casa en estado de ebriedad. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.